Saludos a todos, bienvenidos y gracias por unirse hoy a la sesión de hoy entre colegas. Somos muy afortunados y estamos muy felices de tener a la doctora Marianela Rodríguez que va a estar hablando sobre la salud mental perinatal. Mientras los demás se unen, les invito a compartir a través del chat desde dónde se están conectando, qué estado, qué organización y su rol como proveedor de salud conductual. Doctora Rodríguez, ¿puede cambiar la diapositiva? El webinar de hoy va a tener traducción simultánea al español. Para escuchar la interpretación, favor de ir al tab de interpretación en su página de Zoom. También pueden darle mute a la voz del audio original en inglés, dándole mute al audio original. Vamos a hablar de varias temas de housekeeping. El evento de hoy se va a grabar y se va a hacer disponible públicamente a través de nuestra página web y nuestros canales. Para todos los participantes de hoy van a estar en mute, pero pueden alzar su mano para permitirles prender su micrófono. Asegúrense de que sus bocinas estén prendidas para que puedan escuchar todo. Y si están teniendo problemas técnicos, envíen un mensaje al CEO en el chat box. Y si tiene alguna pregunta para nuestra presentadora, le pedimos que utilicen el tab de preguntas y respuestas, Q&A. Simplemente pongan su pregunta ahí y podemos dirigirle esas preguntas a la presentadora durante la presentación y al final del evento. También vamos a estar compartiendo una copia de la presentación en formato PDF y vamos a hacer una copia de la presentación de hoy para que la puedan hacer download a través de nuestra página web. Pueden encontrarla bajo el título del evento de hoy. Una vez completemos esta sesión, vamos a estar compartiendo con ustedes una evaluación que nos ayudará a nosotros a entender mejor y conocer sus opiniones y sus pensamientos sobre esta presentación y otros tópicos y otros entrenamientos que sienten que les gustaría que nosotros ofrezcamos. Un enlace a esa evaluación será compartido a través del chat y también a través de un QR code que se les va a proveer. También van a recibir un certificado de participación por estar aquí presentes hoy y lo recibirán por email en aproximadamente una semana. Nuestra misión es avanzar y apoyar la sostenibilidad de la salud conductual, promoviendo prevención, tratamiento y múltiples vías de recuperación, apoyo a la recuperación para las comunidades hispanas y latinas. Y nosotros aspiramos a completar esta misión a través del desarrollo de promoviendo prevención, tratamiento y múltiples caminos de recuperación para la cultura. Disculpe. Próxima diapositiva. Me gustaría compartir que esto es un espacio seguro para que todos compartan sus ideas y experiencias y invitamos a una comunicación honesta. Es más que un seminario, nos gusta tener un diálogo sobre el tema. Por favor, sean respetuosos del acercamiento y el entender de otras personas. Todos somos de trasfondos distintos y tenemos perspectivas distintas. Por favor, siéntanse libres de consultar y compartir sus experiencias clínicas. Esto es un ambiente en el cual todos podemos aprender los unos de los otros. Y por favor tengan cuidado de no compartir información confidencial de participantes, clientes o pacientes. Próxima diapositiva. En cuanto a nuestra presentadora de hoy, la doctora Marianela Rodríguez es psicóloga clínica certificada en salud mental perinatal, dula de posparto y educadora certificada en lactancia. Completó su maestría en la Universidad de Xavier en Ohio y luego completó su doctorado en psicología clínica en la Universidad Carlos Albizu en San Juan, Puerto Rico. Ha trabajado en diversos entornos clínicos y comunitarios durante más de 20 años. Durante los últimos 10 años ha trabajado exclusivamente con la población perinatal en la práctica privada, programas comunitarios
y como defensora de la justicia reproductiva. Coordinó y dirigió grupos de apoyo para padres con pérdida perinatal. Se desempeña como coordinadora internacional de apoyo postparto en Puerto Rico y actualmente es consultora del Departamento de Salud de Puerto Rico, División de la Madre, el Niño y el Adolescente. Y ahora voy a permitir que la doctora Rodríguez comience su presentación. Gracias por estar aquí con nosotros hoy. Gracias. Y bienvenidos a todos. Estoy tan emocionada de estar aquí hoy. Me encanta el mundo perinatal y mayo es el mes de conciencia de salud mental para salud mental perinatal. Así que es bien emocionante estar compartiendo sobre este tema con ustedes hoy. Estoy bien emocionada porque de verdad disfruto escuchar y aprender sobre lo que otros están haciendo, particularmente en las comunidades latinas y en el periodo perinatal. Así que estoy muy feliz de estar haciendo entre colegas y escuchar lo que ustedes están haciendo. Voy a estar mirando el chat y estoy muy abierta a sus comentarios a través de la presentación. Para los objetivos de hoy, quiero discutir las variables sociales que están asociadas con la salud mental prenatal entre latinos y luego discutir ciertos casos que representan los valores culturales y escuchar lo que tienen que decir ustedes sobre esto y podemos todos discutirlo más a fondo, al igual que compartir recursos que están disponibles para apoyo. Voy a comenzar definiendo lo que es la salud mental perinatal. La salud mental perinatal es un periodo específico de tiempo definido como ese periodo de tiempo entre el parto, concepción hasta un año después de nacimiento. Y esto es específico para la salud mental. Y sabemos que esto es un periodo de tiempo específico donde estamos más vulnerables a desarrollar síntomas de desórdenes de salud mental. Y cuando hablamos de desórdenes de salud mental dentro de este periodo, nos referimos a ánimo y a desórdenes de ansiedad y de ánimo. De ánimo representa depresión, desorden bipolar o psicosis y ansiedad refiriéndose a ansiedad general, OCD o PTSD. Y creo que es importante recordarnos que cuando hablamos de desórdenes, estamos hablando de condiciones o síntomas que impactan nuestro ánimo, nuestro pensar, nuestro comportamiento y están interfiriendo con nuestro funcionamiento en el diario vivir. Y creo que esto es una de las partes más importantes porque a veces pensamos, y como discutiremos particularmente sobre latinos, pensamos a menudo que estos cambios son normales, hay de esperarse y que es normal estar triste o estar ansioso. Y hay una línea fina entre el ajuste a la maternidad y a la paternidad de los síntomas de un desorden. Y cuando hablamos de un desorden, debemos considerar realmente en esa interferencia del funcionamiento que hay dentro al funcionamiento diario. ¿Qué sabemos sobre la salud mental perinatal? Sabemos que 1 en 5 madres pueden desarrollar síntomas por primera vez durante este periodo. Sabemos que 1 en 10 padres pueden desarrollar síntomas también. Y es muy común y más común que otras complicaciones que giran en torno al embarazo y el posparto, como la diabetes gestacional, por ejemplo. Vemos más complicaciones relacionadas con ánimo y ansiedad y desórdenes de ese tipo que síntomas físicos. Y eso es algo bueno de reconocer y estar conscientes porque el cuidado médico se ha enfocado a menudo en los cambios físicos y en el cuidado físico de la persona que dio a luz y de la mamá. Pero tenemos que prestar atención a el ánimo y los síntomas de ansiedad y esos cambios. 75% todavía pasan desapercibidos y sin tratamiento y eso es un número muy alto. Porque sabemos que las consecuencias a corto y largo plazo de desórdenes de salud mental y cuáles son, particularmente con la mamá, el bebé, la familia y como sociedad en general. Cuando tenemos una mamá o una persona embarazada con un desorden de salud mental sin tratar, probablemente
irán menos a su cuidador, no se tomarán sus vitaminas, probablemente, porque los desórdenes afectan e interfieren con tu funcionamiento diario. Es posible que dejen de ir a trabajar o tener más días de ausencia y esto puede impactar su economía personal e impactar la sociedad en general. Como persona en posparto con desórdenes de salud mental sin tratar, van a interactuar menos a menudo con su bebé. También impacta a la familia entera. Y las consecuencias de desorden de salud mental sin tratar son inmensos. Tenemos que estar bien conscientes. Y ahora mismo es una de las causas principales de mortalidad maternal en el periodo posparto, que obviamente esa es la peor consecuencia posible que podría darse. Importante estar consciente de ello y las implicaciones que la salud mental perinatal tiene dentro de la persona que da a parto y el desarrollo del bebé y la familia. También quiero resaltar que nosotros hablamos de los desórdenes perinatales y de ansiedad y no solo la depresión postparto, que es lo que escuchamos, no en la cultura general y es más común escucharlo. Y es importante estar conscientes que la depresión es simplemente una de las muchas condiciones que se pueden desarrollar durante este periodo. Hablemos sobre la prevalencia dentro de la comunidad hispano-latino. Quiero enfocarme aquí y resaltar la importancia de hacer más investigación dentro de la comunidad latina. Sabemos que somos la minoría étnica más grande en Estados Unidos actualmente y ese número probablemente va a seguir creciendo. Y típicamente hemos estado poco representados en la literatura médica, así que es importante seguir haciendo investigaciones que incluyen a nuestra comunidad. Sabemos que 37% de los padres latinos han sufrido algún tipo de desorden de salud mental en algún momento. Hasta 40% de las mujeres latino-hispanas que están dando a luz van a tener una experiencia con un desorden de salud mental tal como depresión maternal. Y los desórdenes de salud mental perinatal ocurren más frecuentemente en las mujeres inmigrantes que en mujeres que nacieron en el país que viven. Y yo creo que eso es un dato interesante y específico y bueno saberlo y mantenerlo en mente cuando vemos a nuestros clientes. Y los estudios indican que las mujeres latinas hispanas tienen 41% menos probabilidad de iniciar tratamiento de desorden de salud mental maternal que una mujer blanca. Y estos son los detalles únicos que vamos a estar discutiendo. Y cuando hablamos de factores de riesgo y barreras, queremos tener en mente que la comunidad latina hispana es una comunidad muy diversa y que no queremos estereotiparla o que todas las mujeres latinas son iguales. Y tenemos que estar muy conscientes de dónde son, cuál es su cultura específica, cuánto ellas se alinean con esas culturas, cuáles son sus valores y tradiciones culturales, cuán aculturadas están a la cultura americana. Y siempre me gusta dar el ejemplo de mí misma, porque yo nací en Puerto Rico, me identifico como puertorriqueña, sin embargo, fui criada en un hogar cubano y mis papás eran inmigrantes y lo que comíamos en mi casa, cómo hablábamos y distintas tradiciones eran distintas a la mayoría de la cultura puertorriqueña. Así que si me preguntas cómo yo me identifico como cliente, te digo puertorriqueña, pero si no me haces preguntas más a fondo de cómo me crié y cómo mis valores se alinean con la cultura puertorriqueña versus la cultura cubana, pues hay mucha información importante que no van a tener. Así que de verdad tenemos que dar un paso atrás y mirar con un lente más amplio a la persona que estamos viendo y no solo cómo se identifican, sino cómo su familia los crió y cómo fue la crianza en su hogar y qué tradiciones tuvieron y qué era importante.
un acercamiento enfocado en la persona, porque vamos a estar hablando de unas realizaciones y unas tradiciones que compartimos como comunidad, pero es importante recordarnos que tenemos una persona frente a nosotros que es única, que tiene una perspectiva propia y una historia única y una experiencia que es suya. Así que yo creo que eso es muy importante. ¿Cuáles son algunos de los factores de riesgo que conocemos que en las comunidades latinas y con las mujeres latinas están a más riesgo para desarrollar síntomas de salud mental perinatal? El número uno, embarazos no planificados que no están programados, por lo menos la mitad de los embarazos no están programados. Sabemos que es más prevalente en la comunidad latina, que tiene peores tasas de educación y de salud. Y muchas veces son comunidades, se marginan dentro de estas comunidades. Podría tener una tasa aún mayor en las familias de inmigrantes a los Estados Unidos, especialmente si no tienen el apoyo cultural o la familia extendida que muchos inmigrantes a veces tienen o que tenían en su país natal. Puede tener una historia de trastornos mentales previos, puede haber un historial de trastornos mentales en la familia, así que es importante preguntar cuando se le están haciendo la historia médica de esa persona. Si no son ciudadanos, los pone a mayor riesgo de desarrollar ciertos síntomas, los estigmas sociales y culturales, y de eso vamos a hablar un poco más adelante, como las comunidades hispanas y latinas todavía tienen ciertos tabúes alrededor de los trastornos mentales. Hay mayor prevalencia de estrés traumático en nuestras comunidades latinas. Hay más prevalencia de violencia entre parejas, de 29.8%. Y tenemos 2 veces la posibilidad de recibir cuidado tardío en el tercer trimestre del embarazo o simplemente no recibir ningún cuidado. Y ahora vamos a hablar de las barreras para el acceso al cuidado. Recientemente el March of Dimes publicó una información de lo que llaman desiertos de maternidad, y que quiere decir que viven en lugares donde no tienen acceso a servicios de salud mental o perinatal. Y sabemos que muchos de nuestras comunidades, muchos individuos de nuestras comunidades a veces están en áreas rurales y tienen que viajar para recibir el cuidado. Y eso puede ser una barrera para tener acceso al cuidado de salud. Y si hablamos de salud mental en especial, hay sensaciones de vergüenza, de estigma, de culpa, y no tiene, pues sí, eso los cohíbe de buscar cuidado de salud mental. Tenemos que añadir la falta de acceso al cuidado de salud y al sistema de salud. Las mujeres latinas no son escrinadas tan frecuentemente como las blancas. Y esto funciona para identificarla y para todo el sistema de referidos y retos logísticos, especialmente en cuidado de niños. Si queremos darle apoyo y darle cuidado, acceso al cuidado, hay que ver la transportación, hay que ver los cuidados de niños y cuáles son las opciones. Muchos de los apoyos más exitosos para el periodo después del parto es tener opciones de cuidado de niños, especialmente si tienen unos niños un poquito más
mayores que no van a ir al grupo de apoyo y necesitan un lugar seguro donde sus hijos mayores pueden ser cuidados y que no puede ser que no tengan dinero para pagar babysitters, para pagar cuido. Otro factor importante que en acceder al cuidado de salud mental, como sabemos, nosotros tenemos una historia de experimentar con nuestros cuerpos. En Estados Unidos las mujeres mexicanas fueron experimentadas y las mujeres en Puerto Rico también fueron objeto de experimentos de esterilización, de cosas de salud reproductiva, y pues no hay una confianza en el sistema de salud nacional entre estas comunidades, especialmente cuando hablamos de el cuidado prenatal y el acceso a las madres jóvenes, el miedo de que los servicios de inmigración se involucren en este ambiente político que estamos viviendo ahora. Eso puede incidir en por qué no estamos viendo a las mujeres latinas que están faltando a sus citas de cuido o sus citas posparto o prenatales. Hay estigma de ser consideradas madres malas y esto es importante explorarlo, de poder establecer qué es lo que eso quiere decir, qué es lo que quiere decir ser una mala madre, qué quiere decir ser una buena madre y tratar de darle sentido y cómo las diferentes personas interpretan esto o perciben esto puede ser de diferentes maneras y cuáles son estos comportamientos que llevan a decidir que uno es una mala o buena madre. A veces tienen que volver a trabajar. ¿Y qué quiere decir esto para el cuidado posparto, con todo lo que está sucediendo en sus vidas? ¿Cómo esto incide en ese cuidado? Hay que ver las creencias religiosas, culturales y raciales en torno a las pérdidas, en torno a la salud mental, los síntomas que se pueden exhibir y cómo se interpretan. Y claro, el idioma. El idioma puede ser una barrera muy específica, muy particular. Cuando hablamos de nuestras emociones, muchos de nosotros necesitamos hablar en nuestro vernáculo para de verdad poder expresar lo que nos sale de corazón, no de la mente. Y tener que estar traduciendo todo antes de decirlo puede ser una barrera y puede tener un impacto en la terapia. Y tener traducción simplemente no es suficiente. Hay que asegurar, sería ideal que los terapistas se parezcan al cliente y que puedan tener una empatía. Y eso puede ser difícil porque no hay muchos proveedores de salud mental que hablen español y que conozcan la salud perinatal. Y queremos cambiar esto. Así que hay algunas reglas que tienen impacto en el cuidado perinatal y no lo queremos. Lo que queremos hablar es de lo que sí conocemos y lo que dice la literatura, que habla de normas tradicionales latinas e hispánicas. Tenemos que explorar a este cliente que se acerca a nosotros y ver si ellos se suscriben a estas creencias. Las familias, el familiarismo, como decir esas familias extendidas, es uno de los factores que hay que ver, es uno de los factores importantes ver si ese individuo tiene una familia, tiene un apoyo familiar que se puede incorporar a la terapia para conocer la perspectiva de ellos y que pueda tener una incidencia en la terapia y que es
En esas creencias la familia va primero y el individuo luego. Y esto es importante tomarlo en consideración porque el individuo tiene que recibir tratamiento y cómo se ve eso en este entorno. El personalismo es otro de estos, especialmente cuando hablamos de servicios o terapias que se están proveyendo. La persona puede tener muy receptivo en términos ser respetuoso a los doctores, a los terapistas, pero quizás no esté de acuerdo en el interior y puede que no hagan lo que le están pidiendo que hagan en terapia. Eso puede ser bien frustrante para los terapistas que no entienden este concepto dentro de las comunidades latinas e hispánicas. Así que eso hay que mencionarlo. Y tener algún tipo de plan y de objetivos de tratamiento. Todo esto debe ser colaborativo. Hay que preguntarles cuál es el objetivo, qué es lo que ellos esperan de la terapia. La cuarentena es una tradición bien particular. En algunos lugares se ha perdido, pero todavía dentro de las culturas hispanas y latinas ha estado por muchos años. Estamos hablando del periodo posparto, los 40 días después del parto. Y cuán importante es esto, que la madre se le cuide en este periodo para que pueda atender las necesidades del bebé. Así que por lo general, las redes de apoyo de familia, de vecinos, de amigos que ayudan con el laundry, con la comida, con todos estos servicios que le dan apoyo a la madre. Le llevan sopa de pollo, le hacen un guiso para que ella pueda cuidar de su cuerpo y pueda lactar al bebé. También esto se ha perdido un poco, de no tener esa familia extendida y ese grupo de apoyo extendido, pero es importante saber de dónde vienen estas personas y cómo sus parejas están, cuán disponibles están sus parejas en esta vuelta y cuán dispuestos están a cuidarlas a ellas en esta vuelta. Porque puede ser un poco incongruente para las madres que han visto los partos en su país natal y han visto la cuarentena, pero entonces llegan a Estados Unidos y no tienen esa familia extendida y no tienen esa cuarentena y no tienen a quién acudir en este periodo posparto y sienten que tienen que hacer muchas cosas mientras están recuperándose del parto. Así que es importante tener esto en cuenta. Entonces están los conceptos del marianismo y el machismo. Estos son más tradicionales, más rígidos, estos roles de géneros de varón y mujer. El marianismo en relación al parto y al periodo posparto, hay una sensación de responsabilidad, una identidad de madre y un sacrificio que se espera. Entonces, esto puede hasta incluir un poco de tristeza, simplemente porque es tan importante ser una madre. Y tenemos que entender esto porque eso se puede presentar como una barrera al acceso de cuidado de salud mental, si esto es una expectativa. Entonces, es un concepto interesante que tenemos que estar conscientes de él, especialmente en la terapia. Y no queremos confundirlo con, con esa manera en que la madre es el centro de todo, es la pega de la familia y todas estas cosas que la madre cumple, ¿no? No se puede confundir con eso. Es un poquito de sacrificio y es un poquito de
de liderazgo de las mujeres dentro de los sistemas de familia, particularmente en los sistemas tradicionales, donde vamos a las abuelas para que nos aconsejen. El machismo, ese rol del padre como proveedor. Muchas veces vemos en las familias latinas a los padres que no saben cuidar del bebé o no sienten que pueden hacerlo, que ese es su rol y tal vez pidiendo permiso para bañar al bebé o cambiar los pañales al bebé y es tal vez porque no es lo que han visto o lo que o no piensan que eso es lo que les toca hacer. Y pues es estar consciente de estos roles y estas tradiciones y ver cómo están impactando al cliente con quien están trabajando. Tal vez con clientes más jóvenes que nacieron en Estados Unidos y están más aculturados, tal vez no sean tan rígidas estas normas, pero es lo que conocen también. Así que bueno, explorar eso en terapia es muy importante. La experiencia de la maternidad fuera de su país de origen o en un país donde tal vez no hablan el idioma o no tienen un sistema de apoyo o no saben a dónde ir y esto puede crear un sentimiento de culpa si tienen otros niños, tal vez han tenido niños que se los estaba cuidando su familia extendida en su país y ese proceso de parto fue distinto y ese posparto fue distinto y sienten culpabilidad de cierta forma hacia su nuevo bebé porque nació sin un apoyo o no tuvo el mismo baby shower o los mismos regalos o las mismas visitas de parientes y familia. Y bueno, explorar eso también es importante. También hay muchos hogares multigeneracionales, ¿verdad? Muchas generaciones de las familias viviendo dentro de un mismo hogar. Y aunque eso puede ser un buen sistema de apoyo para algunas familias, también puede ser un gran interruptor para otros en términos de límites, ¿verdad? Hay una línea fina entre lo que es apoyo y, ¿verdad? Apoyo no solicitado. Y ¿verdad? A veces si la persona es más joven, otros como que acaparan y limitan su sentido de confianza o cómo desarrollan su sentido de confianza como madre, porque tal vez hay una abuela o una tía o alguien más que se está encargando de todo y haciéndolo todo por ellos. Eso también es importante discutirlo. También la religión y la espiritualidad. ¿Y qué papel juega eso, si alguno, en su manera de maternar, en su embarazo, en sus prácticas de embarazo y parto? Y el estigma de salud mental del cual hemos hablado y cómo todavía es un tema tabú en muchas de nuestras comunidades. Una cosa que creo que es importante tener en mente cuando hablamos del trabajo dentro de la salud mental perinatal es siempre tener como proveedor y como especialista de salud conductual, mantener ese lente perinatal como marco de referencia. Y eso significa mirar más allá de los signos y síntomas de un desorden y considerar todas las áreas que están impactando a nuestro cliente. Todas las áreas que Cuando está tenemos un impactando el cliente cliente. perinatal frente a nosotros, estamos mirando una persona que probablemente está falto de descanso o teniendo dificultad durmiendo y sabemos cómo el descanso impacta nuestro estado de ánimo y tenemos que pensar en estrategias a veces, estrategias prácticas de cómo cuidar de esa higiene de descanso, cómo podemos hacer para mejorar tu sueño y tu descanso. Estamos mirando a una persona cuya identidad ha cambiado de muchas formas, particularmente si es una madre por primera vez. ¿Y cómo cambia de ese sentido de ser mamá? ¿Qué significa ser mamá? ¿Qué cosas, qué pérdidas han sufrido en términos de identidad y tiempo y relaciones? Y cuando tenemos una persona en el periodo perinatal, sabemos que la relación va a cambiar y esas dinámicas familiares se complican. Así que tenemos que mirar eso también y pensar en eso cuando estamos hablando
con una persona en el periodo perinatal. Estresores financieros, cuando se tiene un bebé, eso cuesta dinero. Tenemos que pensar en eso también y cómo eso impacta a la familia y cómo manejan eso. Lo mismo aplica a si hay un desorden de salud mental no tratado y, ¿verdad? No quiero ir a trabajar y si voy a trabajar, en verdad no estoy presente mentalmente, puede físicamente que sí, pero no estoy tan presente, tengo dificultad concentrándome o no estoy disfrutando mi trabajo como antes. También van a haber cambios al cuerpo y eso es un área importante que tiene que seguir siendo explorada. Cómo las mujeres y las expectativas de que su cuerpo se recupere a lo que era antes de tener el bebé y qué impacto ese tiene en su ánimo y cómo ellas aceptan sus cambios al cuerpo, cómo se sienten sobre su cuerpo. También ha habido una pérdida perinatal y cómo se sienten sobre su cuerpo cuando no funciona de esa forma para ellas o como ellas esperaban, o si ha habido retos de fertilidad también. Si han tenido retos para amamantar, todo eso tiene que ser considerado y hablado cuando estamos hablando con un cliente perinatal. De nuevo, las traducciones culturales en cuanto a cuidado perinatal, en cuanto al parto, en cuanto al posparto. Tenemos que hablar sobre eso y ver las implicaciones que eso tiene en su estado de ánimo. Al igual que su historial reproductivo, y todos tenemos un historial reproductivo, pero mucho sale a luz cuando estamos en ese periodo perinatal. ¿Qué significa para mí? ¿Cómo yo recibo eso? ¿Cómo lo interpreto? ¿Cómo estoy trabajando con todos los temas que pueden estar relacionados con pérdidas o retos que he tenido a través de mis años reproductivos? Ok. La importancia de cómo trabajamos en cuanto a estos temas y cómo trabajamos con esta clientela definitivamente incluye en crear un espacio seguro para que ellos puedan sentirse cómodos hablando sobre aquellas cosas que son incómodas para ellos. Y es muy difícil hablar sobre no cumplir con las expectativas de cómo se debería sentir ser mamá cuando todo lo que querías era ser mamá y ahora estás ahí y ahora no sabes cómo te sientes y no sabes cómo decirlo. Así que es importante siempre sostener ese espacio de manera segura para que puedan decir lo que necesitan decir. Y la mamá se siente muy incómoda diciendo, ay, yo no sé si amo a mi bebé, porque no es lo que se espera de la sociedad, de los mensajes que recibimos, y no es lo que ella desearía experimentar. Así que ser esa persona que sostiene ese espacio de aquí puedes decir lo que sea y estás en un espacio seguro y te puedes sentir segura de decirlo. Así que asumir una posición de curiosidad también en cuanto a su herencia latina y cómo están entendiendo y percibiendo este tiempo en sus vidas. Es importante conocer las comunidades también, quienes están viendo en su oficina. Necesitamos entender su nivel de educación, su comodidad con el inglés o el español o su necesidad de hablar en un lenguaje indígena o un dialecto, sus influencias regionales y queremos educarnos nosotros sobre sus países y regiones y de dónde vienen. Y eso nos toca a nosotros, así es como creamos un espacio seguro. Creamos un espacio para hablar sobre su historia de relocalización cuando sea necesario y queremos respetar la experiencia de nuestros clientes con el parentesco de una forma que sea aunque sea distinta a nuestras propias expectativas, porque todos tenemos sesgos y opiniones y pensamientos sobre cómo deberían ser
el paternar y cómo deben sentirse las mamás y cómo se debe ver eso. Así que siempre manteniendo nosotros conectados con esos sentimientos propios y cómo somos y cuando estamos hablando sobre nuestras experiencias versus las experiencias de nuestros clientes y qué necesitan ellos. Creo que también aquí es importante hablar y discutir sobre la posibilidad, y estoy abierta a escuchar su pensar sobre esto. Cuando revelamos nuestra propia historia, nuestra propia situación, si hemos tenido pérdidas, si hemos tenido embarazos difíciles, si nuestras historias con la maternidad y cómo es eso, me encantaría escuchar su opinión. Y esto es una parte importante aquí en términos de la norma que mencioné anteriormente sobre el personalismo y sentirse cercano a su terapista, pero también con respeto y cómo eso se manifiesta dentro de la comunidad hispano-latina. Y creo que es algo que tenemos que, sobre lo cual tenemos que hablar como terapistas de manera abierta. ¿Cómo y cuándo es el revelarnos a nuestro cliente relevante y si lo usamos y cómo lo hacemos y cómo se da eso? Estoy mirando el chat si tienen algo que decir sobre ello. Me encantaría abrirlo a eso. No veo nada, pero así que continuaré. Estas son algunas herramientas de evaluación que ayudan a crear ese espacio seguro y ese rapport. Pueden ser muy útiles para el cliente y para nosotros entender cuál es su experiencia. Todos estos existen en español, al igual que inglés, y uno de los más utilizados es el Edinburgh Postnatal Depression Scale, que sabemos que está validado con muchos de nuestras culturas hispanas y latinas y comunidades, y que se autoadministra, es fácil, es gratis. Puede ser bien útil, una herramienta muy útil para nuestra práctica. No sé cuántos de ustedes lo están utilizando. Si han tenido experiencia con el EPDS, sabemos que también se llama el Edinburgh Postnatal Depression Scale, pero en realidad está validado para ser utilizado en el periodo perinatal, perdón. Y ese es uno de los más utilizados. También tenemos el PHQ-9, el Postpartum Depression Screening Scale, el Generalized Anxiety Disorder, Perinatal Anxiety Screening Scale, el Mood Disorder Questionnaire. Sabemos que es una herramienta de evaluación para desórdenes de bipolaridad y es muy útil para utilizar junto con el Edinburgh cuando sospechamos alguna otra cosa que va más allá de depresión y podría ser un desorden de bipolaridad. Podemos utilizarlos ambos. El PTSD checklist para trauma. Podemos utilizar el Columbia Suicide Severity Rating Scale también, si hay algo positivo en uno de los Edinburgh o uno de los PHQ-9. Y la última pregunta sobre intencionalidad o ideación suicida. En la semana reciente podemos usar validarlo con el Columbia Suicide Severity Rating Scale y abrir eso a la conversación y también el Adverse Childhood Experiences Questionnaire y también está el Urban ACEs que todos pueden ser muy útiles con esta población. Tenemos que entender cuándo hacemos estas evaluaciones, en qué momento, cuándo es apropiado y siempre recordar que evaluar puede hacerse simplemente con un papel, puede ser simplemente un papel si no hacemos algo con ello, con esa información. Creo que estas herramientas pueden ser muy útiles, pero tenemos que mirarlas, tenemos que mirar esas contestaciones y abrir la conversación sobre ello. Puede ser muy poderoso para nuestros clientes ver cómo ellos se están sintiendo, verlo plasmado en papel, que les saca un poco el estigma de esto solo me está pasando a mí. Esto en verdad es un síntoma y es algo que puede estar pasando y puede ser muy beneficioso en el proceso terapéutico.
pero hay que entender cuándo lo hacemos. Gracias, Elizabeth. Tú utilizas el Edinburgh, el PHQ-9 y el GAD-7. Tremendo. ¿Y cuándo lo utilizas? ¿Cuál es el timing para el screening? Porque creo que eso es importante si lo hacemos al principio o si queremos. Depende de de dónde trabajamos, ¿verdad? Y a veces puede ser al principio, pero a veces tenemos que establecer ese rapport y esa confianza, particularmente porque hemos escuchado que con esta comunidad mucha de la desconfianza que hay de por qué tú me estás dando esta herramienta, ¿qué vas a hacer con esos resultados? ¿Por qué yo? Y cómo esto va a impactar mi relación con mi bebé, mi relación contigo, vas a llamar al departamento de la familia porque por mi puntuación. Así que es importante dar un poquito de, ¿verdad? Recibir el consentimiento, pero también entendiendo y que ellos entiendan por qué estamos haciendo esta evaluación y cómo eso puede ser muy útil para ellos que hagamos esta evaluación, ¿ok? También pensando en los ACEs, puede ser, no hay que usarlos enseguida, porque esto habla de trauma, habla de experiencias adversas en la niñez que puede ser que no se les haya ni ocurrido hasta este punto. Y podría ayudar si lo usamos una vez establecemos la confianza y el rapport con el cliente, con el participante. Una de las cosas que podemos usar ACES es para que entiendan lo que le ha pasado y que no tiene que volver a pasar por esas cosas y que eso no los define y que esas experiencias adversas de la niñez no los definen y que no tiene que ser, no tiene que influir la manera de que ellos son madres o padres. Pueden hacerlo de una manera distinta. También queremos siempre preguntar ese entendimiento cultural como parte de esta evaluación y he cubierto algunas de estas cosas ya. ¿Qué parece la maternidad dentro de las expectativas de su familia? ¿Qué destreza usted quiere repetir y cuáles no quiere repetir en, en su maternidad? ¿Y cuál es el rol de su pareja en este viaje? Yo pienso que en el embarazo y toda esa transición en convertirse en madre como, como individuo nos pone en un lugar de mucha reflexión, cómo fue que a mí la maternidad, cómo me influyó a mí. Y es un momento perfecto para la psicoterapia. Claro, yo tengo sesgo porque soy una psicóloga, pero creo que es un momento ideal para explorar todas estas cosas que influyen en convertirse en una madre o un padre. Gracias, Elizabeth, por eso. Explicas el propósito y los referidos en grupos de apoyo. Esto es una ayuda para ustedes, para que puedan entender lo que sienten. Y yo lo haría un poco más común. Uno de 5 madres puede experimentar un trastorno de ansiedad y uno de 10 padres también, porque la escala Edinburgh también se aplica a los padres. Y saber cuán comunes algunos de estos síntomas son, nos ayuda a entender sobre su salud emocional, tanto como su salud física, ¿no? Y poder entender lo que es la evaluación y lo que significa la evaluación es importante. ¿Qué rol tiene la religión o la espiritualidad en este periodo para los latinos e hispanos que están pasando por este periodo de paternidad y maternidad? Y viéndolo desde esa perspectiva. ¿Cómo usted entiende que es la salud mental de una madre? Si eso es parte simplemente de ser madre o si hay un sufrimiento que tiene que haber o si hay unas cosas específicas que tienen que suceder. Tenemos que educar cuáles son los síntomas del trastorno perinatal porque estos síntomas no se van por su cuenta, tiene que tener tratamiento como para cualquier otra condición. ¿A quién usted acude para apoyo emocional
si pensamos en el familiarismo y cuánta gente usted quiere entrar en ese grupo de apoyo, esa primera línea de apoyo, por así decirlo, en caso de una emergencia, y qué es lo que tienen que saber. Ellos tienen que saber lo que eso parece, lo que un trastorno de ansiedad perinatal, lo que eso, cómo eso se ve y cómo poder identificarlo. Y claro, nos tienen que decir más sobre su experiencia de parto, tanto en su país natal como lo que ven acá. Gracias, Diane, por reconocer que no es su culpa, ni es cuestión de culpabilizarlas, si es simplemente una manera de la ciencia del cerebro. Esto no quiere decir que usted esté rota o que esto no era para usted, sino los trastornos de salud mental tienen un efecto en nuestros cerebros y en nuestros cuerpos. A veces necesitamos medicamentos, a veces no. A veces hacen falta para estabilizar estos síntomas. ¿Sería apropiado usar algunas de estas preguntas cuando admitimos a alguien? Pues claro, sí, sí. Y gracias por la pregunta. Sí, y las imágenes del cerebro, claro. A veces puede que no nos sentamos muy bien y hay que poder tener otras fuentes de información y esto es lo que su cerebro parece, esto es lo que está pasando en su cuerpo y estas imágenes nos ayudan a identificar esto. Gracias por eso. Y ahora, como resumen, antes de entrar en los ejemplos, hay que proveer servicios de interpretación. Es importante tener estos disponibles. Queremos reclutar y conservar personal clave. Queremos proveer entrenamiento para aumentar el entendimiento cultural y las destrezas. Hay que usar a los trabajadores de los centros comunitarios de salud como también curanderos tradicionales. Tenemos que preguntarnos cómo esto se ve, cómo esto se interpreta, quién más puede estar en el equipo de tratamiento. Sí, la resiliencia cultural es una de las cosas que se debe usar en la evaluación. Hay que incorporar actitudes específicamente culturales o particularmente culturales y estos valores en la promoción de herramientas que nos ayudan a incidir en la salud, especialmente en el periodo perinatal, cómo esto se ve, cómo se puede acudir a buscar ayuda y cómo nuestros clientes y la comunidad tiene que saber dónde están los lugares, tienen que identificar los recursos. Esto es una de las razones por qué estos diálogos entre colegas son muy efectivos. Gracias por eso. El estar consciente de las culturas es muy importante. No hay tantas disponibles, depende de la comunidad, pero es muy importante. Gracias por decir eso. Me encantaría escuchar algunas de las cosas que ustedes piensan sobre, sobre esto. Vamos a hablar de M. Ella tiene 35 años de edad, está casada, es una latina, G1P1, tiene un embarazo y un parto. 3 semanas después del parto es abogada, tuvo una cesárea por complicaciones. El bebé estuvo en intensivo 15 días y ambos están en la casa ya. La hermana llama porque le preocupa que me parece errática, no está durmiendo bien y en su última visita le dijo que no era la madre correcta para ese bebé, que ella va a estar en el cielo pronto. Cuando la hermana comparte sus preocupaciones con el esposo de M, él no tiene tanta preocupación porque la ve que ella lacta y que cuida al bebé bien. Así que
él indica que todo eso es normal luego del parto y que ella se va a sentir mejor y que mi esposa no está loca. Es que quisiera que ustedes considerarían a este punto de reconocer que ustedes harían si ustedes reciben una llamada como esta. ¿Qué están pensando? ¿Cuáles son sus preguntas? Preguntar para que clarifique lo que dijo, sí, eso. ¿Algo más? Esta es la hermana la que llama. Así que lo que la hermana declara o dice, pues, ahí es que entran las preguntas que nosotros queremos saber de M, de ver su historial médico, de ver las condiciones en que se encuentra. Eso es interesante, pensando que ella tiene una carrera de abogada, pues tiene expectativas altas de sí, y como el bebé estuvo en intensivo, sienten culpa o vergüenza. Sí, eso sucede. La experiencia en intensivo puede ser bien traumática para los padres y madres. Lo más seguro por las complicaciones durante el parto y estas estadías en intensivo no son esperadas. Y el impacto que tiene en el propincuamiento con el bebé, en el bonding, en el cuerpo de la madre que ha pasado por una cesárea y complicaciones en parto y cómo ella se recupera de esto. Abogar por sí misma con el sistema de salud, claro. ¿Y qué tal de lo que dice el esposo? A nadie le preocupa. Y piensen nuevamente lo mucho que los miembros de familia saben, los integrantes de la familia conocen y cómo se ve y quizás algunas de estas cosas son esperadas. Los trabajadores sociales médicos para conectar con ellos y el estigma, claro. Sí, ella me parece que está bien porque veo que está lactando y que cuida al bebé, así que ella parece que está bien. Y quizás entendiendo y sabiendo cómo ir un poquito más a profundidad de esto, porque quizás esa persona no sepa lo que la depresión postparto se ve o cómo se expresa. El hecho de que haya declarado que no es la madre correcta para ese bebé es preocupante y que va a estar en el cielo pronto es preocupante. Cuando hablamos de la psicosis postparto, por lo general comienza justo después del parto y tenemos que poder descartarla porque la psicosis no siempre, o sea, la psicosis puede subir y bajar y, y hay que averiguar un poco más de lo que está pasando aquí. Puede ser que ella lo esté manteniendo todo en orden frente al esposo, pero como la hermana habla directamente con ella y que atienda esas preocupaciones y lo que le dijo al papá para poder hablar con ella y ver cuál es el significado real de las cosas que dijo. Todas estas ideas son muy buenas. Es importante. Recientemente hubo un episodio de Law and Order, no sé si lo han visto, pero tenía que ver con el esposo no quería que la esposa tomara medicamentos porque no creían en medicamentos.
Y aunque es un guión de televisión, vale la pena hablar de esto. ¿Qué pasa si la condición empeora? ¿Quién es responsable? ¿Y cómo eso se ve en esta dinámica familiar? Cuando uno ve una psicosis postparto es una emergencia médica. Tenemos que preocuparnos y tenemos que asumir la responsabilidad y darle una evaluación y tratamiento si así lo merita enseguida. El comportamiento errático, el insomnio, todas estas cosas van a incidir en su comportamiento. Claro que si su familia se puede quedar con ella, pues claro que los amigos preparen comida, cómo se mantienen conectados y la siguen un poco más de cerca. O si pensamos que como hermana es una emergencia que tenemos que tomar cartas en el asunto y tenemos mucha preocupación de que ella reciba el tratamiento necesario mientras más rápido mejor, ¿no? Gracias por compartir todas estas ideas. Aquí hay otra que quiero hablar. Por ejemplo, es una latina de 25 años. Ha estado embarazada 3 veces, pero no ha tenido ningún parto y tiene 37 semanas de embarazo. Tiene anomalías cardíacas congénitas y es parte de una clínica de alto riesgo. Tiene, sí, retiene fluidos y también el doctor recomienda la inducción de labor y el El paciente paciente consulta. consultó con su familia y se fue en contra de la recomendación médica. Díganme qué ustedes creen que está pasando aquí. ¿Cómo ustedes creen que se pudo haber hecho algo distinto, si algo? ¿Cuáles son algunas de sus preocupaciones? ¿Cómo creen que podemos lograr que regrese y participe de algún tipo de tratamiento? ¿Y qué consideraciones culturales están tomando, están pensando que deben haber, si alguna? Piensen en la importancia de tener miembros de la familia involucrados en la discusión. Lo que pasó con esta paciente es que llamó a su mamá y su mamá le dijo, oye, yo he tenido alta presión con todas mis embarazos y ustedes todas salieron bien. Remedios naturales para compartir distintas condiciones de salud. Sí, realmente ese es lo que se hace en lugar de una inducción y los riesgos que vienen con eso. Este no era su ginecólogo el que tomó la decisión, tal vez algún doctor nuevo o el doctor que está en turno, que está trabajando en ese momento, tal vez recomienda causar el parto, que cuánto ella entró en su historia y qué pensaba ella sobre hacer eso, si estaba lista para eso. De nuevo, la trabajadora social médica, ¿cómo integramos? Si ella entiende lo que se le estaba recomendando hacer, le dimos una explicación completa de las preocupaciones, como menciona Irma, en cuanto a, ¿verdad? Hablemos sobre cómo se siente. ¿Qué significa para ella? Ha tenido 2 pérdidas anteriores, ha estado embarazada 3 veces. Esta es la que ha llegado a 37 semanas, o sea que hay ese miedo que está ahí presente. Así que tenemos que poner todo en perspectiva. ¿Y qué tenemos que hacer para que estés aquí, para que estés segura y para mantener tu bebé seguro? Y todas estas cosas son importantes. A veces los profesionales médicos están solo pensando en los riesgos y esto es lo que tenemos que hacer. Y a veces tenemos que abrirnos y escuchar lo que dice la familia, sacar tiempo para explicar. Tal vez ella no entiende lo que es la inducción, lo que eso significa.
que no todos los embarazos son iguales, correcto, correcto, y que hay un riesgo alto, hay muchos síntomas que tenemos que considerar para una preeclampsia o lo que sea que podría estar pasando y eliminar esos otros escenarios. Gracias por eso. Aquí hay unos recursos que están disponibles en español, en inglés y en español. PSI Postpartum Support International tiene unos grupos de apoyo muy buenos que son gratis para las familias se ofrecen en línea. Por supuesto, si no sabía, hay una línea de asistencia mental nacional que está en inglés y español 24/7 y es tremendo recurso y que todos deberíamos conocer y referir a cualquiera. También si están trabajando con un padre o madre que está teniendo dificultades, está esa línea gratis de PSI, le contestan su llamada en 24 años. PSI Postpartum Support International también tiene un directorio de especialistas de salud mental prenatal y perinatal y que pueden entrar al círculo y ver quién está cercano a ti, quién tienen grupos de apoyo, cuáles son sus horarios y su disponibilidad y si recetan PSI tiene el Perinatal Psychiatric Consultation Line que no es 24/7 pero el doctor puede llamar y alguien le contesta en un periodo de 24 horas, especialmente porque hay tanta desinformación y tanto miedo de mantener a alguien tomando su medicamento durante el embarazo o posparto o cuando están amamantando. Así que es importante saber que hay muchos medicamentos que ahora están disponibles y que no, que son compatibles con el embarazo y con amamantar y que no deberíamos temerle y tenemos que mirar la evaluación de riesgo, pero también hay un riesgo de medicamento, pero también un riesgo de tener un síndrome de salud mental durante este periodo. Así que hay que tener esa conversación y esto es un servicio de consulta muy bueno para aquellas personas que pueden recetar cuando tienen preguntas. Y bueno, con eso yo termino. Voy a abrirlo a preguntas si es que hay alguna en este momento. Y les agradezco que hayan estado aquí conmigo en esta tarde. Ok, gracias, doctora Rodríguez, por tu tiempo en el día de hoy. Vamos a dar unos minutos más para que las personas puedan hacer preguntas, si tienen alguna, si pudiesen cambiar la diapositiva para ir a la evaluación del evento. Voy a estar compartiéndolo también a través del chat para que todos puedan comenzar a hacer la evaluación. Se lo vamos a agradecer y nos encantaría que la llenen porque les va a dar un espacio para dar información y hablar de otros temas que les gustaría que nosotros presentemos. También pueden pedir otros productos en español e inglés. Así que sí, le voy a dejar esta diapositiva aquí por varios minutos, pero por favor siéntense libres de hacer cualquier pregunta que tengan en cuanto al tema o cualquier servicio que nosotros ofrecemos. Y la presentación va a ser compartida con los participantes. Está siendo compartida por el chat. También la voy a compartir de nuevo. La vamos a estar poniendo en nuestra página web hoy y la van a poder encontrar con el mismo nombre del evento de hoy. Un recordatorio rápido, nosotros vamos a estar compartiendo, enviándole a todo el mundo un certificado de participación debe llegarles en una semana a partir de hoy. Y también le vamos a enviar un recordatorio de esta evaluación por si alguno de ustedes no lo llena hoy, van a recibir el enlace de nuevo por correo electrónico. Si no hay más preguntas o nada más, todo lo que queda por decir es gracias, doctora Rodríguez, por su tiempo y por una presentación tan excelente. Definitivamente un tema muy importante
Gracias, que tengan buena tarde. Buenas Igual a todos, tardes. lindo día. Gracias a todos.